Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a todas las organizaciones y a toda la gente que se preocupó porque tuviéramos la posibilidad de este encuentro, que para mí es un honor que me hayan invitado. También es algo, les confieso, que me asustó muchísimo. La semana pasada le escribo a Marta, yo estoy re asustada. Marta me decía, ¿pero por qué? Digo, por la gente que va a ir. Ella trató de convencerme que todos eran buenas personas, pero no se me fue el susto del todo, digo. Y bueno, y la verdad que a mí me produce una preocupación, una responsabilidad, un poquito de inhibición. Todos ustedes trabajan y tienen una enorme experiencia acerca de aquellas cosas que a mí me ocupan y me preocupan, y felizmente esto no se presenta bajo la forma de una conferencia, ¿no? Es decir, lo que, tal como Ricardo decía, me parece que el estilo de trabajo que yo comparto es el estilo de una discusión, ¿no? No sé si se podría hacer de otro modo respecto a algunos temas. Cuando pensaba esto, recordaba, seguramente ustedes también, esa famosa entrada que hace Castoriadis, que para muchos de nosotros es un referente. Cuando Castoriadis le preguntan, ¿hay una teoría de la institución? Y contra todo lo que uno supone de un tipo que teoriza las instituciones, Castoriadis dice, no, dice, una teoría de la institución no la hay ni podría haberla, porque uno nunca podría tener una distancia suficiente para hacer una teoría de la institución, ¿no? Y como hubiera dicho que yo, Octave Manoni, y de todas maneras, aún así, no oyese bien Mecanman, Castoriadis se ha pasado la vida tratando de ver cómo ponía nombre sobre eso que no puede terminar de tener forma de teoría y que sin embargo necesitamos volver pensable. Y yo creo que frente a la cuestión de la infancia o de las infancias, como querramos conjugarlo en singular o en plural o las dos a la vez, pasa un poco lo mismo. ¿Será posible que uno tenga una distancia como para hacer una teoría acerca de la infancia, ¿no? Creo que no. Pero a la vez creo que todos nosotros nos pasamos la vida tratando de construir un relato, unas nociones, unos conceptos que vuelvan pensable algo de lo sabido o no pensado, ¿no? Es un intento que nunca lograremos, que nos llevará todo el tiempo de la vida, pero en el que parece que los humanos perseveramos, tenemos ese intento, esa necesidad, esa urgencia, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer la hospitalidad, porque además cuando leí la nota que circuló, y acá se retomó de distintas maneras, la carta que mandaron decía, vamos a recibir a Graciela Frigerio, ¿no? Decía, bueno, claro, no es usual por lo general cuando uno invita a decir vamos a recibir, ¿no? Y la cuestión de la recepción es una cuestión que pone a andar inmediatamente toda la reflexión acerca de los pequeños del hombre, ¿no? Uno podría decir, nuestra historia de alguna manera está marcada por el modo en que esa recepción se tramita, o por los modos terribles en los que no tiene curso, ¿no? Entonces, y se tramita en tanto recepción de extranjeridad, ¿no? Y por ahí algo que me importaría decir de Milla, que no hay modo de hablar de estos temas sin decir algo de uno, lo explicito de entrada, para que abrir la puerta que solo lo imaginen ustedes, ¿no? Digamos, para mí el lugar del extranjero es un lugar particularmente significativo, es un lugar muy valioso, muy valorado. Es una noción como posición que trato siempre de defender frente a toda esa representación de lo maléfico depositado sobre la extranjería, ¿no? Como educadora pienso que no hay posibilidad de conocimiento sin extranjeridad, y que hay toda una cuestión a ver por qué la hospitalidad hacia la extranjería se transforma de a ratos y a veces por tiempos prolongados en la historia en una hospitalidad hacia la extranjería. Y todo cachorro humano, todo recién llegado, digámoslo en las palabras de otros que tienen distintas maneras de decirlo, relanza una decisión acerca de la extranjeridad radical de todo otro, ¿no? Y relanza también todo lo que se mueve alrededor de esa presencia a veces buscada y a veces insoportable, ¿no? Yo voy a intentar provocar algo, creo que ustedes no necesitan ninguna provocación, pero bueno, a eso me llamaron, y lo quiero hacer también disculpándome, porque voy a trabajar por fragmentos, ¿no? Es decir, van a ser como algunas cuestiones
cuya vinculación, cuyo nexo, cada uno de ustedes lo hará si lo considera pertinente y si no, lo dejará caer, ¿no? Yo diría... Al estilo que escribe Adorno. Bueno, eso ya me honraría demasiado, como yo puedo. Sí, pero en todo caso, creo que para los que estamos acá y valoramos, qué sé yo, lo que Freud nos deja como herencia, la noción de fragmento no es cualquier noción en la teoría freudiana, ¿no? Uno sabe que Freud dice, es de un fragmento que de pronto algo puede vacilar para un lado o para otro de la vida. Pero yo no pretendo que nada vacile acá, sino compartir algunas preocupaciones, y lo voy a hacer, yo les diría, como paso a paso o poco a poco, dejando numerosos huecos, ¿no? Por múltiples razones. Primero, porque pienso que sería imposible que nadie intentara no dejar huecos o disimular los huecos. Segundo, porque tampoco pretendo enmascarar lo que se puede llamar mi propia ignorancia, mis propios silencios, las cosas que me resultan difíciles de pensar, a veces difíciles de pensar porque se chocan con cosas de la propia historia, y cuando digo la propia historia no hablo solo de la historia singular, sino de la historia política a la que uno como sujeto le toca participar, pero también porque me parece que una conversación no puede darse a menos que cada uno de los que querramos conversar admitamos el no todo, ¿no? Entonces me parece que es desde esa perspectiva. Decir no todo implica una manera también de poner en juego, que es sobre el fondo de ausencia que uno piensa. Ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Sobre el fondo de una cosa ahí que tiene que ver con el trabajo de duelo, con lo que no está, y que alude a lo eventualmente tramitable. Yo no sé si todo lo de la infancia tiene tramitación, ¿no? O cómo perdura, como intramitable, ¿no? Esta presentación, esta provocación, este intercambio tenía que ver con los silencios. Y por supuesto no quiero volver sobre lo que aquí recontra sabemos, el infas, aún sin palabras, ¿no? Me preocupan los silencios en el sentido de lo que los grandes parecemos políticamente no dispuestos a tramitar y elaborar en términos de la relación entre grandes y chicos. Es decir, no se trata solo del silencio, ¿no?, de ese tiempo de la infancia, sino de aquellas cosas sobre las que no ponemos a andar nuestra cabeza, ¿no? Creo porque se nos juegan cuestiones que son que nos confrontan a numerosas zonas de sombra, a numerosas oscuridades y a sentimientos que hay que reconocer. No es agradable confesar, ¿no? No es agradable confesar la ambigüedad que los grandes tienen respecto a los niños. Nadie está muy dispuesto a reconocer que los niños a veces se le vuelven indeseables, aún habiendo sido declaradamente deseados. Nadie está dispuesto a asumir lo que se juega de lo que podríamos hacer como hipótesis o llamar hipotéticamente un odio hacia la extranjeridad de los niños, ¿no? Digo, son hipótesis desagradables pensar que se juegan estas cosas entre grandes y chicos. Estamos más acostumbrados a una retórica que trata de disimular lo anterior, ¿no? Políticas para la infancia, políticas por la infancia, y uno podría, yo por lo menos, ¿no?, avanzar diciendo desde mi perspectiva hay como un enorme cinismo, una gran hipocresía en esas afirmaciones, ¿no? Porque creo que estamos en tiempos de políticas contra la infancia, ¿no? Y que tanto más se necesita la retórica, cuanto tanto más se necesita enmascarar esa oscuridad de lo insoportable del nuevo, ¿no? Uno podría decir insoportable lo nuevo porque qué sé yo, será insoportable lo que nos remite como imagen en el espejo, será insoportable lo que nos lleva a constatar de la impotencia, será insoportable lo que pone de manifiesto de aquello a lo que no nos animamos, ¿no? Es decir, nuestra resistencia a volver pensable lo ambiguo. En todo caso, tratando de componer algunas provocaciones, me encontré con algunos textos de la literatura. Algunos de ustedes saben que para mí la literatura no es otra cosa que una forma de la teoría, y que toda teoría no es otra cosa que una ficción que tiene otro código de escritura, ¿no?
Me encontré con un par de cosas que, si me permiten, me gustaría compartir con ustedes. Una tiene que ver con un escritor, Yukio Mishima, algunos de ustedes lo habrán leído, ¿no? En El Sol y el Acero, quizás algunos de ustedes también lo transcurrió, donde él dice, bueno, ¿qué puedo decir yo? ¿No? Él dice, bueno, yo lo único que puedo hacer a esta altura de mi vida, dice, es una suerte de lo que yo llamaría crítica confidencial, ¿no? Es decir, una crítica que no saca el cuerpo a su propia historia, a un cierto modo de una intimidad que no toma estado público, pero que dice, me siento tocado por esto, estoy metido en esto me trabaja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que para mí da cuenta exactamente de algo que, respecto a las infancias, a la infancia, a nuestra propia infancia y a las relaciones con eso, se pone en juego en lo que nosotros llamaríamos, si ustedes me permiten, après-coup. Les voy a leer lo que dice él. Dice: cuando observo mi infancia, me doy cuenta que mi memoria de las palabras precedió claramente a mi memoria de la carne, ¿no? Está como invirtiendo una lógica, y lo aclara, dice: presumo que en la mayoría de las personas el cuerpo precede al lenguaje, pero en mi caso las palabras vinieron primero. Luego, tardíamente, y al parecer con repugnancia y ataviada ya de concepto, vino la carne. No hace falta decir que ella estaba deteriorada por las palabras. Me pareció una cuestión bien interesante, una manera distinta de entrar, ¿no?, a esa relación que nosotros siempre suponemos de un modo, ¿no? Y que Mishima dice, no, mire, mi primer recuerdo, ¿no? Y uno puede decir, claro, ¿cómo podría uno recordar sin palabras? ¿No? ¿Cómo uno podría recordar que le caiga la ficha, negarse al recuerdo, temer que le caiga la ficha sobre la infancia, si uno no hubiera dispuesto de unas palabras, en principio nos diría Derrida, prestadas, ¿no? En esos préstamos que uno después tiene que tratar de que no se lo facturen al modo de lo que un prestamista usurero le cobraría a uno las palabras que le prestó, ¿no? Y finalmente palabras que uno tendría que volver a ser propias, aunque sepa que vinieron de otros, ¿no? Y tenemos acá una galleta entre lo de otro y lo de uno, y esa necesidad de decir, ¿no?, me las prestaron, que uno dice, che, pero ¿por qué no me las donás sin nada contraparte? No a lo Mao, sino a lo de Derrida, ¿no? Es decir, ¿por qué no me las das sin pedirme nada a cambio? ¿Por qué no me pones a salvo de tanto mandato acompañado ese préstamo, ¿no? Te las doy, pero... Y eso nos remite a todo un área de trabajo y de reflexión que a mí me gusta llamar, siguiendo a alguna gente que valoro mucho, el grupo de Grivinsky en particular, que, como algunos de ustedes saben, siempre me da a pensar, ¿no? Grivinsky sacó un número especial que se llamaba ¿A quoi servent les enfants? ¿Para qué sirven los niños?, ¿no? Por supuesto no se trata de que para qué sirven, ¿no?, sino para qué les sirven a los grandes los niños, es decir, a cuenta de qué se lleva a cabo esa operación que pasa medio disimulada, aunque es tan evidente, ¿no? ¿Y qué hacemos con esa cuestión que finalmente sabemos, aunque no nos querramos enterar, que no nacieron de un repollo, que no los trae la cigüeña y que no se bajan de internet, ¿no? Entonces, es decir, ¿para qué sirven los niños? ¿Qué traemos, no? ¿Y qué hacemos con las palabras que les damos, no les damos, les donamos, les prestamos, les cobramos, las cargamos de unos sedimentos, de unas historias, de unos fantasmas? Eso es lo que hace a Yukio Mishima. Pero después encontré, porque compartimos acá con algunos de ustedes nuestro cariño y nuestro respeto por Agamben, en un librito que les aconsejo que se llama Del poder del Dios al juego de los niños, ¿no?, una referencia que le hace a una figura que, si no me equivoco, había trabajado Cortázar. ¿Se acuerdan de ese cuento sobre los axolotes? ¿No? Ese cuento que él estaba frente a la pecera en México y el axolote le miraba y él migraba, el personaje migraba del axolote al espectador, ¿no? Y en este texto Agamben toma la figura y hace un pequeño capítulo. Y en realidad lo que dice ahí Agamben, y lo traigo porque tiene que ver, me parece, con lo que intentamos hablar, dice: los axolotes se mantienen a lo largo de la vida, de su ciclo vital, con las características en los anfibios propias a una larva, ¿no? Es como si no tuvieran detenida su evolución, la de los anfibios,
¿no? Respira por branquias y no sale del agua. A pesar de su aspecto infantil, es capaz de reproducirse. Y si se le administra una hormona tiroidea, se vuelve una salamandra manchada, ¿no? En fin, podríamos decir, dice Agamben, que un axolote es un anfibio que renuncia a la parte terrestre de su existencia y prolonga indefinidamente su estado larval. Y llama a esto, George Agamben, un infantilismo obstinado, ¿no? Es decir, aquello que perdura, se empecina, ¿no? Algo que no quiere cambiar de estado, ¿no? Que se resiste al cambio de estado, que cambia de estado forzado, ¿no? Y si no, se mantiene ahí, en un infantilismo larvado. Bueno, en todo caso, digamos, hay ahí unos puntos para entrar a pensar la infancia, ¿no? La infancia en términos de algo que no les voy a decir yo, porque ustedes son los que saben de esto. Una infancia que no puede ser pensada sino en términos de una relación. Si no habría la infancia, ¿no? Sin unos otros que dicen que forman parte de otro conjunto. No habría chicos sin grandes, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hablar de las infancias, tiene que saber que todo lo que uno diga, en realidad está hablando más de uno que del otro. Este es un problema, porque se le adjudica al otro lo que es pura puesta ahí, lo que es pura proyección, dirían ustedes. Cuando pensamos a los silencios de la infancia y a los mil comienzos y a las maneras de entrar a esto, ¿no? Uno podría decir que por lo menos para mí, les voy a contar lo que me pasó, y lo que me pasó, digamos, tiene que ver con algo que trabaja un psicoanalista inglés que descubrí hace poco. El tipo me parece genial para pensar algunas cosas, que es Christophe Bolas. Algunos de ustedes, Christophe Bolas, ¿sí? Un tipo realmente un redescubridor de Winnicott, un tipo que alude a la relación de objeto en términos muy novedosos, conservando esa fidelidad e infidelidad al pensamiento freudiano, ¿no? Y él dice: a menudo descubro que mientras elaboro una idea sin saber a ciencia cierta lo que pienso, sucede que me empleo en pensar una idea que pugna por conseguir que yo piense, ¿no? Yo me encontraba exactamente en esa situación, tratando de pensar qué iba a comunicar yo acerca del silencio de las infancias, ¿no? Es decir, ¿qué intento, qué trato inútilmente, fallidamente, de dar cuenta? Y cuando uno lo intenta, cuando yo lo intento con dudas, con temores, con ambigüedades, con contradicciones y también con silencios, ¿no? Esta cuestión de los silencios, ustedes lo saben, nosotros pensamos, creemos, nos contaron, aceptamos eso. Hay una parte de la psiquis que vive en un mundo sin palabras, ¿no? Ese mundo de lo sabido pero no pensado, ese mundo que va a permanecer ahí en la oscuridad, trabajándonos todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo interviniendo en nuestra vida, ¿no? Y no emite sonido directo, necesita ahí como traductores, como unas otras formas de encontrar cómo expresarse, ¿no? Sabemos también que cuando decimos es sin palabras, uno puede imaginar también hay distintas formas del silencio, ¿no? No todo silencio es mudez, a veces el silencio solo expresa el efecto de una censura, ¿no? Y sabemos también que las palabras, esas que nos importan tanto, no siempre logran decirlo todo, no siempre nos alcanzan, no siempre cubren el territorio de lo enigmático, no siempre vienen a permitirnos nombrar con precisión lo innombrable, ¿no? Por lo general, esa parte de la psiquis que vive en un mundo sin palabras, desde algunas perspectivas la llamamos infancia, pero sería erróneo pensar que solo la infancia, que solo esa palabra cubre o expresa ese cambio, ¿no? En todo caso, esa infancia, ese tiempo de silencio, no es un tiempo sin prehistoria, no es un tiempo sin sedimentos de otros, no es un tiempo sin fantasmas, no es un tiempo sin los antepasados muertos, como hubiera dicho en la novela de Marais, Confesiones de un burgués, ¿no? Y cuando digo esto, digo, hay una preocupación que para mí perdura, ¿no? Que es el modo en todo caso en que esos sedimentos, esos fantasmas se precipitan, se catapultan, caen sobre los niños de hoy, ¿no?
Hay un psicoanalista uruguayo, Conechakis, un nombre un poco latino, pero se llama así, Conechakis. Vive en, no sé, en París o en Italia, no vive en Uruguay, ¿no? Y él dice, pensando en la situación de algunos de nuestros países, que los adultos no hemos terminado de registrar el plus de exigencia de trabajo psíquico que hemos derivado a las nuevas generaciones en función de lo políticamente y subjetivamente, que son dos maneras de nombrar lo mismo, no tramitamos respecto a las historias políticas de las que formamos parte, ¿no? Es decir, no sé si logro expresarme bien. Él dice, a ver, los pibes de hoy están sometidos a un plus de exigencia de trabajo psíquico. Y ese plus de exigencia, ¿no? Con el que no necesariamente saben qué hacer, tiene que ver, podríamos decirlo de distintas maneras, con una dificultad, con una resistencia, con una fiaca, podríamos pensar, fiaca de elaborar de los grandes, ¿no? Fiaca de elaborar lo traumático. Y uno podría decir, este es un modo, como algunos otros, de precipitar, a mí me gusta decirlo así, ustedes podrán discutirlo y por ahí teórica o técnicamente no es correcto, ¿no? Pero es la forma en que, para mí, la sombra del adulto cae sobre el niño, ¿no? Ustedes no duda en la asociación, la sombra del objeto que cae sobre el yo, etcétera, etcétera. Digo, no necesito explicárselo, pero digo, hay una sombra del adulto que cae sobre el niño en estos tiempos, me parece, en estos tiempos de después de momentos de traumas severos, ¿no? Traumas severos que no son sin huella en muchas generaciones y que dejan tantas huellas tanto más terribles cuando las generaciones que participaron en el instante de lo traumático deciden que sobre esto no se va a hacer tramitación. Y digo, no se va a hacer tramitación en el sentido de no va a hacerse una elaboración, no quiere decir que no se hable de esto, ¿no? Es como cuando se habla de los derechos del niño, se habla el tiempo que se los pisotea, se los nombra tantas veces más que se los incumple, ¿no? Y no es una imposición de memoria lo que produce elaboración, no es imponiendo una memoria ni una historia oficial del lado que venga la historia oficial de acá u oficial de allá. Digamos, lo milico va mal con el tema de la memoria, ¿no? Esto no quiere decir, por supuesto, que uno no esté a favor de políticas de la memoria, en el sentido derridiano de la noción, de políticas de la justicia, de políticas de admitir que no se puede ser justo si uno trata de sacar de la escena el fantasma de los que ya no están y si uno no intenta traer a la escena el fantasma de los que aún no llegaron. Ahora, cuando, digamos, habilitar el fantasma, es decir, no censurarlo, actividad por otra parte francamente idiota, porque digo, sabemos que el fantasma es absolutamente imposible de mandarlo al exilio, ¿no? Es decir, el fantasma persevera, vuelve, insiste, está. Pero digo, bueno, cuando se lo intenta, bajo el modo que sea, políticas de la censura o políticas de obligación de memoria, hay algo de lo justo que se pierde. Cuando hay algo de lo justo que se pierde, podríamos imaginar que los nuevos, los recién llegados, los herederos, y no estoy hablando del sentido de Bourdieu de los herederos, no es decir, en el sentido de los sectores de clase, que nos diciendo cada uno es heredero, ¿no? Y todos deberíamos ser herederos de lo común, y no debería haber herencia que no fuera distribuible entre todos, no debería haber herencia que no se pusiera disponible, que no se volviera disponible después de designar al colectivo como heredero, para que no haya ningún tipo de desheredados, o para que no ocurra lo que ahora nos ocurre, que están los herederos, digamos, que heredan, que tienen como herencia exclusivamente responsabilidad de los grandes, ¿no? La herencia de la miseria, la herencia de la miseria, ¿no? Hoy tenemos pibes inscritos en herederos de la miseria, ¿no? Ser heredero de la miseria es una cuestión muy siniestra para un pibe, ¿no? Yo creo que hay detrás de las políticas que construyen la miseria como herencia una enorme mezquindad y un enorme odio.
pensar o construir o intervenir políticamente de este modo, para mí es lo que instituye la división de las vidas, y sé que Marta tiene preguntas sobre esto, así que no me voy a meter en eso en este momento. En todo caso, lo que sí me gustaría puntuar, y sigo acá bastante a Nach, ¿no? Cuando Nach dice, a ver, uno no podría entender la vida política en los términos, en los conceptos o en las reglas de funcionamiento del aparato psíquico, pero uno no puede dudar que en la vida política el aparato psíquico está concernido, y no puede dudar que toda política produce efectos en el inconsciente. Y creo que hay algo que en la actualidad hemos como suspendido, que es el pensar sobre los efectos de lo que se vuelve disponible para los pequeños, ¿no? Estamos tan engolosinados con algunas retóricas, tan convencidos que finalmente alcanzaría con creerse bueno, asegurando la gestión de unas, miren, las damas de caridad hubieran sido más buenas, ¿no? De unas limosnas lamentables, ¿no? De unas limosnas lamentables, ¿no? De unas supuestas generosidades, ¿no? Digo, a ver, ¿alguien está pensando qué se produce, qué se subjetiva, a dónde se instituye al otro, ¿no? Con las políticas de la miseria? Y ojo, la política de la miseria a veces se llama subsidio. No se llama subsidio, no estoy diciendo es simplemente el nombre de los NBI, necesidades básicas insatisfechas, ¿no? La política de la miseria a veces tiene nombre, ¿no? Terminadas las damas de la caridad, de subsidio. Una manera muy económica presupuestariamente de asegurar la contención de la justa indignación, no de los indignados de la famosa clase media, de la justa indignación de los que están siendo erradicados del territorio de lo común. Digo erradicados, digo un intento de desafiliación, y no digo desafiliados. ¿Por qué no digo desafiliados? Porque a mí me parece que uno está tentado de decir eso, yo también lo decía, así, a ver, el tronco de lo común y los desafiliados del tronco de lo común. ¿Pero dónde se afilia un desafiliado del tronco de lo común? ¿No? Desubjetivado, sí, desubjetivado de ciertas lógicas de subjetivación, pero ¿qué aparece ahí como subjetivación? Y la subjetivación es un acto político, ¿eh? Es decir, es la manera política de construir el aparato psíquico, o si ustedes quieren, es el inconsciente político del sujeto. Búsquenle la vuelta que quieran, ¿no? Entonces entiendo que estamos en tiempos muy complicados, y para mí estos tiempos muy complicados no se pueden comprender, uno no puede reaccionar, y les confieso, ¿no?, que creo que reaccionar se nos está volviendo difícil, ¿no? Ojalá no les pase a todos, ¿no? Digo, a ver, yo siento que en lo personal, digo, ¿no?, cada vez cuesta más tomar la palabra para marcar una diferencia, una distancia, porque la diferencia y la distancia tienen una tramitación siniestra en la actualidad en nuestros contextos. Hemos dejado de conversar y ya no se puede discutir, ¿no? Y esto me parece que es terrible para las nuevas generaciones, ¿no? Porque es imposible hacerse de las palabras propias cuando los grandes han renunciado a usar las palabras para tratar sus diferencias y hacer un mundo común, ¿no? Toda diferencia es objeto de maltrato, toda diferencia es objeto de censura, toda diferencia está siendo objeto de una denostación, ¿no?, de un descrédito. Y están, seguramente ustedes que trabajan en clínicas, en hospitales, en el consultorio, en las escuelas, en la salita del barrio, no ignoran lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es decir, cuando uno sale a terreno, uno se encuentra ahí con lo que está a la intemperie, ¿no? Y como me gusta decir, los pibes no están a la intemperie por romanticismo primaveral, ¿no? A ver
cómo le cantan a la luna y cómo se enamoran de las estrellas. Están a la intemperie porque se les ha retirado el cobijo, ¿no? Sí, porque ya no son bien recibidos. Y porque nuestra preocupación por los pequeños se ha vuelto sustentada en el peor de los argumentos. Ha quedado en evidencia que los pequeños producen terror a los grandes. Ha quedado en evidencia que los grandes se preocupan de los chicos porque han empezado claramente a decir que les tienen miedo. Entonces, digo, si uno piensa un rato, ¿no? Me reconocen porque los aterro. Se ocupan de mí porque los panico, mi presencia los panica, me ven venir y tiemblan, ¿no? Uno puede preguntarse qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa en un territorio donde, bueno, donde la ley está ausente, toda ley, ¿no? Y a cambio de la ausencia de ley estructurante tenemos, qué sé yo, cada vez más normas que apuntan a castigar cuanto antes y cuanto mejor, ¿no? A ver, ¿cómo nos castigamos? Desde el vamos, ¿no? ¿Cómo nos anticipamos a su peligrosidad encerrándolos cuanto antes, ¿no? Y a la vez que por un lado se produce eso, por otro lado no deja de producirse esto que ya no puede ser entendido como un resto involuntario de las políticas, sino como la eficacia y eficiencia de políticas que necesitan construir un resto para poder sostener los privilegios en algunos. Y ese resto se llama los pequeños del hombre en nuestros territorios, ¿no? No se puede entender como un resto el 50% de la población infantil en situación de, entre comillas, riesgo, que no se sabe para quién es el riesgo, ¿no? El idioma. Para los que en algún lugar registran que están poniendo a la intemperie a los pibes y no insensatamente piensan que estos algún día podrían tomar su revancha. Es decir, lo cual no hace sino confirmar el miedo, construyen el objeto maléfico y después les aterra, ¿no? Y a lo mejor tienen razón de tener ese miedo, solo que ese miedo no tiene el trámite policial, ¿no? Ese miedo no se tramita con gendarmería, ¿no? Ese miedo se tramita con otras cuestiones políticas. Cuando pensamos estas cosas, digamos, nos preguntamos a dónde se filian los pibes. ¿A dónde se filian los pibes, no? De afiliación. ¿A dónde se filian? Nos podríamos preguntar también qué filiaciones simbólicas hoy se les ofrecen. Digo, la filiación no alcanza, es insuficiente, todos sabemos cuán penosa es hacerse cargo ya de la filiación de sangre, cuánto necesitamos de las filiaciones simbólicas para sobreponernos de la filiación de sangre, para no ser un títere o una marioneta de los mandatos familiares, de los antepasados muertos o de todas las razones por las cuales los grandes tienen a los niños. Y en este sentido estamos en un punto donde también sabemos que cuando uno dice ¿para qué quiere un grande un chico? Un pequeño, y alguien decía ¿para quererlo? Uno sabe que es una afirmación de la que un pedófilo se sentiría plenamente representado, ¿verdad? Es decir, digo con esto que cuando también se declara cierta forma de amor hacia los niños, también deberíamos sobresaltarnos un poco, ¿no? Es decir, preguntarnos ¿para qué ese amor? ¿Qué forma tendrá ese amor? Entonces, digo, quizás estos tiempos vuelvan a hacer presente algo que yo, a ver, si lo digo freudianamente, me encanta ese artículo de Freud, los personajes psicopatológicos en escena, ¿se acuerdan? 4 páginas imperdibles de la literatura freudiana, ¿no? Donde Freud nos dice unas cosas, sí, por supuesto, que nos conciernen a todos, y dice, bueno, lo que uno tiene que enterarse es que siempre llega después, siempre a mitad de la escena, y nunca se enterará todo acerca del origen, ¿no? Entonces, digo, hay un tiempo de antes, y ese tiempo de antes me parece que merece ser recordado por lo que deja de sedimento, ¿no? Si uno toma, qué sé yo, tomen los relatos fundadores, a ver, no había niños ahí, ¿no? En los relatos míticos no es que los dioses hicieron unos niños,
hicieron unos grandes, en principio no procreadores. La procreación vino después y fue resultado de una historieta bastante complicada, ¿no? Qué sé yo, el mundo no empezó con unos niños, empezó con unos grandes no procreadores. Los niños vinieron después asociados a unas cuestiones confusas. Los grandes hombres nunca tuvieron niños, no se ocuparon de la descendencia. Y cuando llegaban algunos grandes hombres, algunos grandes, no tan grandes hombres, decidían muerte a los niños, no sea cosa que esté entre los niños nuevos, el nuevo temido, ¿no? Entonces yo le diría, si tuviéramos que poner este intercambio en términos estéticos, a mí me parece que hay tres representaciones que para mí condensan de alguna manera algo de lo que me preocupa. Uno podría decir, por un lado, el cuadro de Giovanni Segantini, ¿se acuerdan? La mala madre, imperdible. El Belvedere, búsquenlo en el internet, ¿no? Segantini pone ahí, es un nacimiento con una mujer que hay, ¿no? Y Segantini dice, la mala madre, o en algunas traducciones, es la madre diabólica, ¿no? La madre diabólica es una habitada por unos deseos inconfesables respecto a sus hijos también, ¿no? Por eso es diabólica. La otra representación sería quizás la de Nicolás Poussin, ¿no? La masacre de los inocentes, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la madre no adecuadamente buena, ni suficientemente buena, por supuesto nunca buenísima, no podemos esperar de una madre que lo fuera, ¿no? Y del otro lado Nicolás Poussin, que pone en la masacre de los inocentes los hombres con las espadas pisoteando a los niños y decapitándolos, ¿no? Por supuesto, no es la única representación. Quizás las instituciones se sostengan en una tercera forma estética, ¿no? Que es el cuadro de Ana y la Virgen o Ana Metersa de Leonardo da Vinci, ¿no? Donde queda totalmente simbolizada la cuestión del holding para un niño, ¿no? Es decir, el holding en términos de lo que el holding es, el holding del holding del holding, es decir, quién tiene al que tiene que sostiene, ¿no? Y a mí me parece que estos temas que a nosotros nos ocupan se juegan entre esas tres cosas, ¿no? Sí, la mala madre, en aquello de la desidealización, ¿no? Unos padres bastante infanticidas, ¿no? Y una posibilidad, en todo caso, si uno logra hacer instituciones y, como diría Eugene Enríquez, exorcizar la violencia originaria, ¿no? Finalmente, para eso hacemos instituciones, dice Eugene, ¿no? Para exorcizar esa violencia que tiene una característica tan contundente que nunca es totalmente exorcizable, que no es definitivamente exorcizable y que reaparece una y otra vez si uno se olvida de renovar el exorcismo, ¿no? Bueno, en estos tiempos nos hemos olvidado de renovar el exorcismo, ¿no? Creemos en los espíritus, vienen unos u otros, qué sé yo, pero el exorcismo, así, para erradicar la violencia originaria, lo hemos omitido, ¿no? Y cuando uno omite ese exorcismo, digamos, se encuentra con... A ver, la muerte es inevitable, pero a veces no es necesaria, ¿no? Y nos encontramos con las muertes innecesarias. Y parte de las muertes innecesarias tienen que ver con las cosas que los adultos han hecho o se abstienen de hacer a propósito de las políticas para los niños. Podríamos ser más contundentes, digo, me tienta ser más contundente, ¿no? Decir, a ver, no se puede hablar de amor a los niños cuando los niños se mueren de hambre habiendo comida, ¿verdad? No se puede decir que eso ocurre en nombre del amor a los niños. No se puede decir que los niños se mueren de enfermedades curables simplemente porque no tienen la posibilidad de ser atendidos en un hospital. Sería una forma muy particular de entender el amor a los niños, ¿no? No podemos decir que los pibes viven en la intemperie o comen de los restos de la basura de la burguesía porque los queremos, porque nos ocupamos de ellos, porque hacemos políticas de justicia social, ¿no? Digo, a ver, alguna palabra estamos usando mal, o algún sentimiento, algún afecto se traspapeló, se coló al respecto. Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿para qué sirven los niños? Y ustedes saben que históricamente, políticamente, los niños siempre encaran, y digo niños y vieron que hay un lío, porque, a ver, la infancia no es exactamente la niñez,
¿no? Pero hay un momento donde esto se confunde. La infancia, cuando uno dice la infancia persevera, como dice Lyotard, no tiene edad y buscará toda la vida las palabras para decirse, pero hay un tiempo donde estas nociones parecen como juntarse, como superponerse, cabalgarse, ¿no? ¿Para qué les sirve a los grandes? Los niños. Y yo no sé ustedes, pero en los territorios en los que yo trabajo, las razones son muy complicadas. Para salvar a unos grandes de la depresión, para esperar que reparen propias historias de lo no tramitado, a veces aún cosas peores, ¿no? Un cierto reconfort narcisista, ¿no? un supuesto faire valoir, ¿no? Hacerse ver, hacerse valer, una suerte de prótesis de los grandes. A veces para satisfacer algo a lo que dudosamente llamaríamos deseo si fuéramos ortodoxos en el concepto, ¿no? Y ahí habría que diferenciar el deseo de niño del deseo de hijo. En los dos casos hay unos problemas de los que ustedes se ocupan, estoy segura, todos los días, ¿no? Pero también, y digo, en unos tiempos o en un contexto, ambas cosas, contemporáneos, pleno de oscuridad, donde cada vez tenemos menos instituciones y más organizaciones, donde cada vez se va dejando de lado el acompañamiento y se sustituye por la derivación, y donde cada vez hay menos ley y más reglamentarismo, cada vez más retórica y menos intervención para instalar alguna novedad. Cuando los niños llegan por estas razones, ¿no? Y por supuesto para salvar a la patria, hacer el futuro y todas esas cosas que pobres niños decimos que tienen que hacer porque nosotros nos olvidamos de hacerlo, problema, una laguna de memoria, ¿no? Los niños, por supuesto, que yo, con suerte hacen síntomas, por decirlo de algún modo, con suerte, ¿no? El síntoma finalmente es algo que tiene una suerte de tramitación, pero a veces ni eso, ¿no? Y a veces ni eso, porque ¿para qué sirven los niños a los grandes o por qué los grandes hacen niños, ¿no? Remite a la otra parte de lo que está en juego de la relación, ¿no? En términos ya más de los oficios, les podría decir, que es ¿y nosotros qué? ¿No? Así, porque para pensar también en los registros donde nos desempeñamos, ¿y nosotros qué? Yo no sé qué encuentran ustedes en territorio. Cuando yo trabajo mucho en territorio, me gusta hacerlo. ¿Qué me encuentro ahí? Me encuentro unos grandes que han renunciado. Me encuentro unos oficios desliberizados. Me encuentro con unos agotamientos existenciales furibundos, unos aburrimientos mortíferos, unos desentendimientos fatales y una expresión: ¿qué querés que haga yo con estos? ¿Qué suponés que se puede hacer con esos? ¿No? Sí. Ya no es un niño, ¿no? Ya ha dejado de ser un niño. Por supuesto que es un infant, olvidémoslo, ¿no? Es decir, son esos, son una cosa. Y cuando la infancia se vuelve una cosa, y creo que esto es lo que nos está pasando, ¿no? Los niños se vuelven como objetos de un tenebroso juego de los grandes. O dicho de otra manera, podríamos hacer la hipótesis que hoy los grandes juegan con los niños, pero no en el sentido lúdico, elaborativo de jugar, sino juegan como no debería estar permitido que un grande juegue con los niños, ¿no? Y en los dos extremos, les diría, en algo que se parece mucho a lo que Grivinsky llamaría las escenas indeseables, ¿no? Los Lebensborn, los lugares donde se producen niños, ¿no?
según una imagen conforme, deseada, predestinada, predecible, genéticamente correcta, ¿no? Y los campos de la muerte. Y los campos de la muerte, ¿no? Es decir, los niños de la guerra, los niños en la guerra, los niños en la calle, los niños de la calle, ¿no? Que de alguna manera están colocados en la situación de resignarse a la nuda vida, ¿no? Es decir, de no tener biografía en el sentido de un bios político, ¿no? Sino de ser esos, ¿no? Esos para los cuales lo único que se les oferta políticamente, estoy hablando de una tendencia general, no estoy diciendo que hay buena gente, que no hay buena gente haciendo cosas interesantes, estructurantes, etcétera, etcétera. Digo, una tendencia. Lo que me preocupa es la tendencia masiva, porque las excepciones que permiten que un pibe subjetive otras cosas, digo, esas uno las homenajea, pero no son objeto de la preocupación, ¿no? Digo, lo que las políticas parecen tener como tendencia contundente es lo que yo llamo la máquina de etiquetar. Es decir, etiquetar tranquiliza a los grandes, ¿no? Ahora, etiquetar solo instituye vidas dañadas, no construye posibilidades emancipatorias. Y esto no quiere decir que algunos pibes etiquetados no se emancipen. Pero lo que pasa es que la emancipación de los pibes no debería estar librada a la textura del aparato psíquico del pibe, o a un encuentro azaroso que tuvo suerte que se encontró con alguno de ustedes que le dio la chance de poder pensar algo, ¿no? Es un problema político que todos los pibes tengan la posibilidad de emanciparse. Digo de emanciparse porque un pibe no es emancipable por uno. Si uno dice yo te emancipo, salvo jurídicamente, uno está metiendo al otro en una trampa, porque como es efecto de mi orden ya no está emancipado. Es decir, esto los sistémicos nos lo aclararon suficientemente como para que no caigamos en esa situación. Entonces, no sé, mantengo la pregunta, no quisiera ni siquiera intentar contestarla, pero mantengo la pregunta también sobre muchas prácticas en esta contemporaneidad de la que se reniega para que el tiempo se vuelva pura actualidad, donde los grandes parecen mimetizarse con la etiqueta que ponen a los pibes, por supuesto etiqueta que proyectaron sobre los pibes, ¿no? Y cuando uno está mimetizado cuando un grande está mimetizado con un niño, voy terminando, ya vi que agarró el micrófono, ¿no? El pibe perdió a los grandes, ¿no? Es decir, a ver, si a mí me pasa lo mismo que a vos, ¿no? Chao, ¿dónde está el que me puede dar una palabra distinta, ¿no? Entonces, mimetizarse, bastante embromado para los pibes, y lo más embromado me parece que es el beneficio secundario que muchos grandes están sacando de la miseria de los pibes. Cuando las políticas propician esto, yo creo que estamos en problemas. Y yo voy a estar en problemas si no les doy la palabra. Así que, listo, sácate.